Hola a todos, bienvenidos a otro de nuestros capítulos de este podcast. Hoy estamos con Jimena Samper Denú. Jimena Samper es arquitecta de la Universidad de los Andes. Hizo una maestría y una especialización en diseño urbano por la Universidad de Harvard y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, respectivamente. Ha sido presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en Bogotá y Cundinamarca. Desde 1995 ha sido profesora de la Universidad de los Andes. Dirigió la maestría de Hábitat y Gestión Territorial durante 6 años en la Universidad de La Salle. Profesionalmente, colaboró con Germán Samper desde 1990. Primero en Esguerra Sánchez Samper y luego en 1994 fundaron juntos la firma Germán y Jimena Samper, GX Samper Arquitectos, cuyo enfoque se centra en la vivienda social y el espacio público. Jimena, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué rico tenerte acá. Jimena, hoy queremos hablar de Ciudadela con Subsidio, este gran proyecto que se hizo realidad y que además es ejemplo mundial de urbanismo para vivienda social. Me contabas que aquí se pusieron en marcha muchas de las ideologías que Germán Samper tenía en su cabeza acerca de la ciudad. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues la Ciudadela con Subsidio efectivamente es un gran ejemplo de un proyecto urbano y arquitectónico integral. Y es un gran ejemplo en muchos sentidos, incluso pues el proceso como tal, porque pues fue un proyecto que surgió en el año 83, cuando a las cajas de compensación el gobierno les solicitó hacer vivienda por primera vez, y Roberto Arias Pérez buscó a mi papá, Germán Samper, para que le ayudaran en este proceso. Arrancaron incluso desde la consecución del lote, que no era fácil porque querían hacer algo grande, algo bueno, algo lo mejor localizado. Y esto tomó varios meses incluso. Afortunadamente apareció el terreno donde hoy día está la Ciudadela, un terreno de 120 hectáreas, pues arrancó el diseño urbanístico. Allí Germán Samper mm, tuvo la oportunidad de aplicar muchas de las ideas que había trabajado durante toda su vida. Él desde los años 58 estaba trabajando en temas de vivienda y era un arquitecto, yo pienso, sui generis, en el sentido de que no solo trabajaba en sus proyectos arquitectónicos importantes como el Museo del Oro o el edificio de Avianca o el edificio Coltejer, que fueron edificios diseñados por él, pero paralelamente la vivienda era su pasión. Inicialmente incluso muy de manera eh, pues, gratuita y voluntaria le ayudaba a las personas. Pero entonces al hacer esos procesos de vivienda, él escribía, incluso publicaba, y empezó a tener muchas ideas en relación tanto con la arquitectura como la arquitectura y la ciudad. Y fue sacando muchas conclusiones que aplicaba en algunos casos en proyectos reales, en otros casi que solo teóricos, y la Ciudadela fue pues la oportunidad de ponerlos en práctica todos. Entonces, esto es un proyecto de gran magnitud, ¿no? Son 15.000 unidades de vivienda, que además lo que tú dices, el lote representa retos importantes. En ese momento estaban ya constituidos dos barrios aledaños, en el oriente y al occidente, Bachué y Ujú. Santa Bárbara. Y hacia el norte estaba el humedal Juan Amarillo, que no es lo que es hoy en día. Y por el lado sur está la calle 80. Entonces, es un proyecto que se inserta en un sitio en donde tiene que ser conector de todas estas cosas. ¿Cómo funcionó todo esto? Sí, pues precisamente lo primero es que en 1983 ni siquiera existía la calle 80. Entonces, llegar a la Ciudadela, o sea, no existía ni la calle 80, ni el puente de Guadua, ni nada de esas cosas. Entonces, era Estaba realmente, proyectada como salida estaba para Bogotá, pero no proyectada, estaba construida. no estaba construida. Entonces, era literalmente la periferia de la ciudad. Pero, pues, al tener incluso ya un diseño predeterminado, que era una avenida en dos sentidos que conectaba la 80 con el Juan Amarillo,
pues se convirtió en una gran oportunidad porque Germán Samper tenía varias teorías muy importantes en relación con la importancia del peatón y lo que él llamaba la humanización de la ciudad. Entonces, logró generar a través de un recorrido peatonal, que es el eje principal de la ciudadela, conectar a través de 3 rotondas de 4 hectáreas cada una, pues la 80 con el humedal a través de un recorrido peatonal principalmente. Existe también el que se llama el Par Vial, que es la misma avenida, pero que rodea las manzanas curvas y tiene un sentido hacia el norte y el sentido contrario hacia el sur de regreso. Entonces, es un urbanismo pues muy dinámico y además centrado principalmente en las personas y en la humanización de la ciudad como tal. Las personas caminan mucho ese eje peatonal a pesar de que son varios kilómetros, pero usan muchísimo ese eje central. Me contabas que esta idea de integrar la naturaleza a la arquitectura, integrar los sistemas hídricos, en este caso de la ciudad, ya no era una cosa que venía aparte en la arquitectura para tu papá, sino que era algo que venía ya insertado en la concepción de ciudad. ¿Cómo fue esa implantación de toda la ciudadela con respecto a su humedal y ese cuerpo de agua tan importante? Y además las diferencias que hay con las respuestas alrededor, ¿no? Sí, pues lo primero es que, pues claramente, casi uno diría en el ADN de la generación de él, había una formación integral muy peculiar y muy completa. Más aún, él había trabajado con el arquitecto Le Corbusier, que había hecho el plan piloto de Bogotá, y una de las partes centrales del plan piloto fue precisamente el tema de los cuerpos de agua y el tema de la estructura ecológica principal. Fue casi el primero en 1950 que habló de eso y eso se terminó de aplicar después en el POT en el 2000. Claro. Pero 50 años después. sí, realmente, pues sí era una concepción que estaba en la formación de ellos como arquitectos. Creo que los arquitectos que vinimos después nunca tuvimos esa formación tan integral. En el caso de la ciudadela, además, pues el hecho de generar ese eje peatonal, que es un eje peatonal que concatena, que une unas zonas construidas con un parque, otra zona construida con un parque, pues genera esa posibilidad de conexión ambiental tan importante y que distribuye la zona de parques en la ciudadela de manera muy equitativa y diría uno como democrática. O sea, cerquita a cada manzana siempre hay un parque, Siempre hay zonas verdes. siempre hay zonas verdes. Es una ciudadela que, bueno, en la parte de Juan Amarillo se hizo un parque y respondió de manera abierta a la ciudad inicialmente toda la ciudadela, pero en este momento hacia el humedal está abierta y se integró con un parque. Cuéntanos ese concepto de la ciudad abierta que tenía él y la intención que tenía que esta fuera una ciudadela abierta y qué ha pasado con eso. Sí, no, en general, pues lo primero es que las normas tienen como tal unas reglas del juego y en relación con el tema de las zonas verdes, pues hay unos porcentajes Claro. que por norma hay que dejar. En el caso de la ciudadela se dejaron 12 hectáreas de parque en la parte de atrás, además de todos los parques que están distribuidos como de manera equitativa en el resto de la ciudadela. Em, y pues la verdad es que el parque tenía que ser abierto, el grande, porque pues daba contra el humedal. Inicialmente incluso realmente eso no era ni un humedal, era un río y bastante deteriorado. Con el tiempo lo han mejorado. em, y pues ha servido muchísimo para que la gente pues tenga ya canchas, todo tipo de zonas de recreación y realmente lo usan muchísimo. Hoy día pues está conectado además con otros que hay en ese sector y en el pasado tenía incluso uno la posibilidad de pasar a Suba, cosa que ya hoy día por las obras que se hicieron, yo creo que como en el año 2000,
Eso ya no es No se puede. posible y es un parque que prácticamente le pertenece a la Ciudadela y a los ciudadanos de la Ciudadela. Sí, claro, entonces el humedal, al otro lado del humedal, la ciudad sí está cerrada. Se cierra hacia el humedal. Exactamente, eso sí tristemente pasó. Nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar en el año 2000, en la primera administración de Peñalosa, eh, el humedal en la parte del otro lado, se hicieron unos senderos y unos parques, algo de eso se construyó, no todo. En esa época el humedal y el parque estaba abierto a la ciudad en ambos lados. En este momento, hoy día, desafortunadamente, por temas de protección ambiental, pero uno diría tristemente demasiado restrictivos, el humedal tiene rejas a todo lo largo en el lado de Suba y la gente no puede entrar a él, ni lo puede Es una disfrutar. concepción cultural, ¿no? El tema de encerrar, en vez de pensar en el disfrute del humedal, pues de manera responsable, la ciudad, por esta idea de seguridad que viene como con un ADN que venimos, que tiene que tener una reja por seguridad, o por ejemplo, dentro de la ciudadela, la concepción de que tengo que tener la llave o la portería y tengo que encerrarme. ¿Eso vino posteriormente? Inicialmente sí estaba pensada para que fuera abierta. Pues mira, en relación con la ciudadela como tal, sí, los edificios, incluso tú ves fotos y existen algunas fotos del el inicio de la ciudadela. El edificio era el cerramiento. Es una arquitectura de edificios continuos, como sucede en cualquier lugar de Europa y demás, que el mismo edificio es el límite del espacio. El edificio era el límite del espacio, existía el antejardín, el andén, y así se entregaron. Pero la gente lo primero que hizo fue ponerle rejas. Y porterías y Y pues las porterías estaban porque lo que sí se hace, y eso además es un tema por un lado comercial, y ese sí es cultural, desafortunadamente, la gente le gusta el tema de la agrupación cerrada. cerrada, protegida. Em, Sin embargo, yo creo que hay mecanismos para generar algunos espacios abiertos y nosotros casi diría yo, los fuimos descubriendo con el tiempo, porque depende de donde uno ponga la portería, mantienen los recorridos peatonales porque controlan, pero donde tú no pones portería cierran, porque la gente se siente insegura. Y lo mismo sucede con locales comerciales. Nosotros fuimos poniendo de a poquitos en algunos lugares temas comerciales y ya en las dos últimas rotondas, en la pura parte central de la rotonda hay locales y hay paso peatonal constante porque tienen seguridad y porque la gente además siente que son lugares de encuentro. Claro, y hay ojos en el espacio público, Exacto. la misma población se apropia de ese espacio público, entonces se crean unas redes sociales importantes. Hablando del equipamiento de la ciudadela, pues aparte del parque que tiene canchas de tenis, que tiene un polideportivo, que tiene senderos, la ciudadela cuenta con una cantidad de equipamientos que le sirven a la ciudad. ¿Cuáles son estos? Sí, mira, la Ciudadela pues tiene iglesia, una iglesia que además se hizo a través de bazares y recolección de plata de voluntarios en general, que además fue un diseño donado por Germán Samper y la construcción y el diseño estructural por Francisco de Valdenebro. Una iglesia muy bonita porque es circular, así la quería el cura que dijo yo la quiero circular porque él daba la misa en una plazoletica en la entrada de la ciudadela que es circular y decía, yo ya me acostumbré a tener como a los feligreses alrededor, entonces la iglesia circular es muy bonita, con una cúpula eh, rebajada en concreto muy linda. Ok. Tiene también un colegio, tiene un centro de salud, tiene una guardería y tiene el centro comercial, que no fue pensado originalmente como centro comercial. Que va en la vía que atraviesa la segunda rotonda de Oriente a Occidente. Exacto, Ok. exacto. Ahí pues se conjugaron.
varios temas. Esto, la Ciudadela empezó en el 83, el centro comercial es como del 2003, 4, una cosa así, cuando claramente se juntaron la intención de Colsubsidio y la de Pedro Gómez de hacer un centro, Unicentro, unicentro de de Occidente. Occidente, y pues aprovecharon toda la manzana. Y la verdad, hoy día es muy vivo, lleno de comercio y de actividad. Estaba un poco lejos para la cantidad de población que tenía inicialmente, pero ya hoy día, después de varios años, está funcionando divinamente. Yo te tengo una pregunta, el costado occidental, donde está Santa Bárbara, que ya era un barrio constituido, también hay una rotonda. ¿Eso fue parte de como la expansión de Ciudadela con subsidio o esto fue algo que el trazado es igual? Hay una manzana circular No de sé. Corché, Sí. porque en el trazado urbano pues uno lo ve y también hay una rotonda que va como en la parte norte, o sea, también colindando Juan con Amarillo. el Juan Amarillo. Es que la Ciudadela tiene en total 5 rotondas, o sea, eso es también Ciudadela. ¿Y por qué se decidió a tomar esta forma y no la cuadrícula que siempre pues vemos en Bogotá, o sea, de la cual salió Bogotá? Pues mira, eso es parte de esas investigaciones y gestorías que tenía mi papá. Él decía, él llamaba eso las redes alternas. Lo que él decía es que las ciudades en el mundo deberían reconocer que el automóvil tiene una velocidad y el peatón tiene otra, que las calles vehiculares deberían ser cada 200 por 200 y los peatones podrían ir cada 100 metros Sí. y generar una alternancia entre uno y otro para que los peatones pudieran pues ir por todos lados de manera tranquila y normal y el carro no tuviera que parar cada 100 metros, sino cada 200. Entonces, las rotondas son exactamente 200 por 200 y si tú ves los dibujos originales, eh, él originalmente los hizo cuadrados, pero cuando él se dio cuenta que tenía 3 cuadrados y que tenía que poner a circular los carros, pues En ángulos de 90. no le funcionaba, entonces los volvió redondos. Y los otros dos que tú dices, que también son Ciudadela, es que en un momento dado Colsubsidio había comprado los 120 hectáreas, Sí. pero al lado izquierdo, hacia el occidente, no cabían las 2 rotondas. Pues compraron el terreno necesario para que cupieran 2 más. Entonces son 3 perpendiculares Ah, y sí hace parte. Sí, hace sí, parte. sí. Son 5 en total y tienen el mismo principio, el eje peatonal unido por parques y donde el peatón es el principal. Maravilloso. Entonces, podemos hablar de que las personas, llegan las personas a estos proyectos. ¿Qué pasa con un proyecto armado de esta manera, con este tipo de manzanas, con esta cantidad de zonas verdes, con esa proximidad a un espacio público verde que es el Juan Amarillo? ¿Qué pasa con las personas? Pues mira, es muy impresionante y muy gratificante y realmente pues De mucho muy orgullo. agradable Sí. entender lo que siente la gente que vive en la ciudadela, porque son felices, son literalmente felices. Hay además todo tipo de familias, o sea, en la parte de atrás se hicieron casas relativamente grandes, entre comillas, pero eran las casas más subsidiadas y allá hay familias completas y se fueron haciendo apartamentos de distintos tamaños, entonces hay como una variedad de comunidad muy grande. Pero la gente es muy feliz, tanto que ya por tercera vez le han pedido al Instituto Patrimonio que los declare patrimonio, que Ellos declaren, mismos, la comunidad. ellos mismos han hecho los procesos para ver si los declaran patrimonio. Nosotros hicimos un intento con un grupo de profesionales el año antepasado y no lo logramos, pero el distrito ya está empezando a entender que, que sí hay barrios en la ciudad que vale la pena salvar Y que sirvan de modelo. y que sirvan de modelo, porque nuestro afán de construir genera, por ejemplo,
pues ese tema de la renovación, de tumbar casas y hacer edificios, hay veces edificios de 20, de 30 pisos, y se transforman la ciudad. En algunos lugares es importante, pero hay otros que son ejemplo y que vale la pena mantener. La escala además de la Ciudadela es de 5 pisos, me decías, Maxi. 5 pisos, Entonces, claro, eso mantiene una escala humana muy especial. muy especial y además, bueno, hablando un poco del ladrillo, se puede utilizar entonces el ladrillo estructural. Sí, Representa todo un sistema de construcción importante. yo creo que el tema del ladrillo es importante porque, aun cuando no fue 100% pues deseado voluntariamente. El ladrillo se volvió el material de la ciudadela y inicialmente incluso se le dio opción a los constructores de hacer cosas con otros materiales y siempre volvían al ladrillo. Entonces llegó un momento en que el ladrillo se volvió parte de la identidad de la ciudadela. Y lo otro que fue muy importante en relación con eso del ladrillo y con la arquitectura como tal es que también se adoptó como idea arquitectónica el tema del hastial, que el hastial es un elemento arquitectónico que existe sobre todo en los países nórdicos de Europa, que son estos elementos verticales en las casas que están pegadas una al lado de la otra, pero que tienen remates distintos y que generan como unos ritmos verticales. Eso se adoptó en la ciudadela entre otras para generar identidad en las distintas manzanas. Entonces se generaban remates distintos con variaciones en realidad tampoco tan grandes, Geométricas, geométricas y hay veces de color, las unas de rojo, las otras de azul, y entonces las personas se identifican con el color de con el la... color y con su agrupación representa este tipo de remate o este tipo de color y les da muchísima identidad. Y el ladrillo realmente se volvió muy importante en la ciudadela. Me contabas que también hay diferentes tipos de, de familias dentro de la ciudadela, que además han pasado de generación en generación estas viviendas. Esta apropiación, esta idea del lugar, pues trasciende las generaciones. ¿Tienes alguna historia especial con respecto a eso? Pues no, no específica, no en la ciudadela. Sí hemos tenido contacto con algunas personas que nos han buscado en el transcurso de los años, porque siempre es que ya son bastantes, y hay más de uno que venían a visitar a mi papá, lo admiraban mucho. Pero incluso pues lo que sí es que sí sabemos, porque por mil razones en la vida uno, yo por ejemplo, en este momento tengo una alumna en la Universidad de los Andes que es de la Ciudadela y que claramente ha sido feliz y que lo cuenta y que habla con nosotros. O sea, ese sentido de apropiación sí lo tienen y es muy grande. Claro, es toda una calidad de vida. Lo que tú dices, la calidad de vida produce felicidad y todos quieren entonces estar ahí. Sí. Todas estas filosofías que traía Germán Samper sobre la ciudad eh, tuvieron que ver con su estadía en el periodo que pasó en el taller de Le Corbusier y todo su ejercicio de dibujar la arquitectura. Sí, sin la menor duda, sí. O sea, lo primero es que el consejo que más le agradeció mi papá a Le Corbusier fue la primera vez que salieron de viaje con Salmona, iban a recorrer Italia y le dijeron, ¿qué nos recomienda ver? Y él les dijo, ¿tienen cámara? Y ambos orgullosísimos, sí, claro. Digo, pues déjela en un cajón, guárdela, vaya, compre papel y lápiz y dibuje. Y esto es en 1950. Eh, Él jamás usó una cámara y empezó a dibujar. Dibujaba absolutamente todo lo que veía, por donde pasaba dibujaba. Al final de su vida dibujó como hasta el 2016, 17, desafortunadamente perdió un poco la vista y no pudo seguir dibujando, pero hizo 5.600 dibujos de todo el mundo.
Y esos dibujos le ayudaron precisamente a desarrollar su creatividad arquitectónica. Entre otras, por ejemplo, pues la Ciudadela, el tema de los hastiales, es porque él los dibujó en todas las ciudades europeas donde fue. Y uno lo ve en muchos de esos dibujos. Dibujos que, pues, que incluso clasificó desde el año 2000, empezó a hacer la clasificación con mi hermana Catalina, clasificación que se demoró 25 años. El año pasado presentamos los dibujos En 15 tomos. en 15 tomos a la Bienal Colombiana de Arquitectura y nos ganamos el Premio Nacional de Arquitectura. Yo creo que nos lo ganamos, mejor dicho, se lo ganó mi papá, Germán Samper, con sus dibujos, no solo porque son absolutamente maravillosos, sino porque realmente el dibujar es parte fundamental del oficio del arquitecto. Y el mensaje es que los arquitectos tenemos que dibujar y los estudiantes tienen que entender que así existan nuevas tecnologías, así existan nuevos programas, todo lo que hacemos hoy día maravilloso en 3D, el dibujo a mano y la observación son absolutamente fundamentales y eso fue lo que él hizo por tantos años, dejó consignado en esos dibujos y le sirvió para hacer la mayoría de sus proyectos siempre tienen relación con eso que él mantenía en la memoria porque lo había dibujado y lo Lo había tenía en el introyectado, corazón. es que es la manera de introyectar para los estudiantes, lo que tú estás diciendo me parece muy importante y lo quiero reforzar. Los estudiantes que vean este podcast puedan entender la magnitud del ejercicio del dibujo, porque es la manera en que el arquitecto introyecta y entiende la arquitectura, es una manera absoluta de educación. Totalmente, porque es que la cámara, mm, eh, ¿cómo diría uno? Congela la imagen. Pero cuando uno dibuja, uno entiende si hay dos ventanas o hay tres, si hay un ritmo o no lo hay, si hay unas diferencias de alturas. Cuando uno dibuja, uno mete la arquitectura dentro de uno, en el corazón, o sea, como que el lápiz ayuda a generar esa relación. Y realmente los arquitectos, yo creo que cualquier persona debería, pero los arquitectos debemos incorporarlo en nuestra formación y en nuestro ejercicio constantemente, cosa que él hacía y cosa que él además divulgó muchísimo en sus últimos años. Cuando él lo invitaban a dar conferencias, los últimos años sus conferencias siempre fue sobre la importancia del dibujo, porque realmente es algo fundamental. En la ciudadela, de la ciudadela hay varios dibujos bonitos de las rotondas y uno entiende cómo él, no sé, cuando dibujó, por ejemplo, una ciudad como Bath en Inglaterra, que tiene también unos elementos arquitectónicos que se llaman crescents, que generan el ritmo de la arquitectura en circular, pues eso se le vino a la memoria cuando diseñó Ciudadela con subsidio y prácticamente pues no lo copia, pero sirve de inspiración. Son referentes, no Son nos estamos referentes. inventando nada, sencillamente hay referentes que vienen a participar en el proceso de creación. Así es. ¿Qué pasó con los tomos? Pues los tomos logramos sacar 100 tomos en total. Hemos hecho algunas donaciones, muchos otros se hizo una preventa y hubo bastantes personas que los compraron. Y pues parte además, el sueño de mi papá era que sus hijos y sus nietos tuvieran, entonces todos tenemos. Ese patrimonio. Sí. La verdad, pues son 15 tomos, entonces no era fácil imprimirlos. Tuvimos un benefactor maravilloso que nos hizo una gran donación y hicimos la preventa. Entonces, pues se sacaron 15 tomos, perdón, 100 tomos, que ya en este momento casi en todo el país, en la mayoría de las universidades o en algunos lugares de centros culturales del Banco de la República, ya tienen los tomos para consulta de todo el mundo, que es fundamental. Ay, Jimena, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por lo que estás compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast de hoy con Jimena Samper. Los esperamos en nuestros próximos podcasts. Gracias por habernos acompañado en este capítulo.
Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En el próximo podcast conversaremos con Daniel Bonilla sobre el diseño urbano para la vida cotidiana. No te lo pierdas.